Factores de desarrollo. Son muchas las bacterias, entre ellas las heterotróficas, incapaces de desarrollarse aunque se les suministre adecuada fuente de nitrógeno, carbono y sales esenciales. En este punto es importante que ustedes tengan presente que todas las bacterias patógenas para el hombre son heterotróficas. Requieren factores accesorios de desarrollo o vitaminas, y estos se pueden suministrar en forma de levadura o sangre completa. Por eso... Doctora, disculpe, le habla Hailey. Está compartiendo diapositivas porque no se puede ver las diapositivas. Sí, estoy compartiendo diapositiva. A ver. No se puede visualizar. En este momento. ¿Ahora? ¿La puedo ver a usted? Qué raro que no puedan... Ay, Dios santo. Vamos nuevamente. Ahora sí, doctora, se ve lo que está compartiendo. Sígueme diciendo si lo ven. ¿Ahora? Sí, ya está. Está en otros factores de desarrollo. Muy bien. Muy bien. Entonces, las vitaminas del grupo del complejo B son esenciales para la nutrición de organismos exigentes. En la sangre, el complejo B completo. Se ha demostrado que las bacterias que no requieren de una fuente exógena es porque son capaces de sintetizarlas para sus necesidades. O sea, ellos mismos lo producen. Acá están todas las vitaminas que conforman el complejo B, como la tiamina, presente como pirofosfato de tiamina, coenzima necesaria para la descarboxilación. Todas estas enzimas, por ejemplo, que es necesaria, es una coenzima, un coayudante de una enzima que descarboxila. Todos estos procesos forman parte del metabolismo bacteriano. Toda actividad enzimática nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos visualizar a través de los indicadores. Indicadores los cuales frente a la presencia, por ejemplo, cuando se realiza una descarboxilación, ese indicador va a cambiar de un color determinado que nos va a decir que se produjo descarboxilación y por lo tanto esta es la especie X, específicamente. Otra vitamina del complejo B es la riboflavina, oxidaciones como en el de la glucosa. El ácido nicotínico y su amida, el NAD, son cofactores de reacciones en deshidrogenación anaerobia de los anaerobia. Y así, tenemos el ácido pantoténico, es una coenzima A, la biotina, activación del anhídrido para su fijación. Siguiente. Existen otros factores de desarrollo, por ejemplo, el inositol y colina, usados como vitaminas, la hernina, requerido por el Haemophilus. El Haemophilus que causa difícil de poder aislarlos, puesto que requiere que el medio de cultivo que se utiliza para este fin esté suplementado con este tipo de accesorio para desarrollo, que es la hernina. La hernina está presente en la sangre, pero
acá el Haemophilus no tiene la capacidad de metabolizar la sangre y liberar esta hernina, por lo tanto necesita una ayuda extra para poder ser aislado. Eso lo vamos a ver en bacteriología especial. Entonces, hernina está presente en aquellas bacterias que hemolizan la sangre. Si hemolizan o metabolizan la sangre, se liberan estos factores de crecimiento. Si no hay liberación de estos factores de crecimiento, no se va a poder aislar el Haemophilus. El coprógeno es un pigmento que, unido al hierro, facilita el desarrollo de los hongos. El ferricromo, portador de hierro en la síntesis de componentes del grupo M. Como pueden ver, aquí seguimos con una serie de accesorios o factores de desarrollo. Los requerimientos de aminoácidos. Muchas bacterias requieren uno o más aminoácidos para desarrollarse en un medio de glucosa y sales amoniacales. Algunas bacterias, siempre nos referimos a las bacterias, con capacidad sintética limitada, necesitan la conocen, y es el requerimiento de oxígeno. Siempre hemos entendido las palabras anaerobios, aerobios, obligados, facultativos. Entonces, en las bacterias, según el requerimiento, también hay una clasificación según el requerimiento de oxígeno. Por ejemplo, tenemos anaerobios obligados, que solamente van a crecer en un medio reductor. ¿Qué significa esto? En un medio reductor. Es un medio que, a pesar de la presencia del oxígeno, baja la tensión de oxígeno y permite el desarrollo de bacterias anaeróbicas obligadas o estrictas. Anaerobio facultativo significa que puede crecer también en presencia del oxígeno. Aerobios obligados. Esto significa que es necesaria la presencia del oxígeno para el desarrollo o aislamiento en medios de cultivos. Microaerófilos, baja tensión de oxígenos. O sea, bacterias que necesitan una baja tensión de oxígeno para su desarrollo. Los aerobios degradan completamente los carbohidratos. Los anaerobios desorgan parcialmente y es decir, fermentan los carbohidratos. En esta parte es importante mencionar los anaerobios porque el grupo de las bacterias gram negativas son anaerobios generalmente, y dentro de este grupo de anaerobios se van a clasificar en dos grandes grupos también a su vez, aquellos que fermentan los carbohidratos y aquellos que no lo fermentan. También se va a ver más adelante en bacteriología especial. La catalasa es una enzima y el sistema citocromo están en las bacterias aerobias y ausentes en las bacterias anaerobias. La catalasa va a desdoblar sustancias que van a ser tóxicas para determinadas bacterias. Por ejemplo, existen bacterias que van a producir el peróxido de hidrógeno, y esto es tóxico para la bacteria, pero a la vez, durante su metabolismo de este determinado grupo de bacterias van a producir el peróxido de hidrógeno, que son tóxicos para ellas, pero a la vez van a sintetizar esta enzima que se llama catalasa.
Y la catalasa, ¿qué hace? Es desdoblar este peróxido en agua con liberación de oxígeno y permite el desarrollo de esta bacteria. Ese es el caso del Staphylococcus aureus. Potencial de óxido reducción. Esto es importante. Nosotros trabajamos en el laboratorio en un medio de cultivo fresco, cerrado, no continuo. ¿Qué significa cerrado? Que una vez que se consume el medio que está dentro de la, por ejemplo, placa Petri o tubos, toda función de desarrollo, crecimiento de las bacterias van a disminuir hasta producirse la muerte bacteriana. Entonces, cuando un inóculo se transfiere a un medio de cultivo fresco, el potencial de óxido reducción se determinará si habrá o no desarrollo. Este potencial de un medio de cultivo en contacto con el aire es de +2 a 0.4 voltios a un pH de 7. Los organismos estrictamente aerobios son incapaces de desarrollarse si el potencial del medio es mayor de -0.2, -0.4, etc. El oxígeno considerado tóxico para los anaerobios obligados no es inhibitorio. O sea, el oxígeno presente en un medio de cultivo de un anaerobio estricto u obligado no va a inhibir su desarrollo, siempre y cuando el potencial es suficientemente bajo. ¿Cómo se reduce? Por la exclusión del oxígeno, por el uso de sistemas redox, amortiguados, cisteína o el ácido ascórbico. ¿Qué quiere decir esto? Que estas sustancias van a disminuir la tensión de oxígeno y por tanto va a permitir el desarrollo de los anaerobios obligados. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Bien. Las enzimas extracelulares. Ustedes conocen las actividades o funciones que tienen las enzimas. Unos entran en el metabolismo y otros van a desdoblar aquellas sustancias para obtener un tamaño y que pueda transfundir a través de la membrana bacteriana. Las membranas de las bacterias limitan el ingreso de grandes moléculas. Es vital entonces hidrolizarlas, como por medio de las enzimas que ellas mismas producen. En esta hipótesis se basa la técnica de cultivo para el aislamiento de microorganismos. Enzimas son inductivas, formadas cerca de la superficie celular y liberadas al exterior o retenidas en la superficie. Esto para que constantemente se esté hidrolizando aquellas sustancias que ya van a permitir, o moléculas que van a permitir su ingreso hacia el interior de la célula. Enzimas de bacterias patógenas invasivas destruyen tejidos, contribuyendo a la patogenia de la infección. Es decir, va a destruir células animales y por lo tanto van a permitir que invadan estas células y por lo tanto los tejidos. Y esto va a coayudar a la diseminación de las bacterias produciendo la infección. Consumo de sustancias nutritivas. El movimiento de una sustancia a través de una membrana está regulado por los factores de permeabilidad y tiende a reducir la diferencia de la presión osmótica en ambos lados de la membrana. La permeasa es una enzima altamente específica, regula el transporte activo en los sistemas biológicos, diferente a las enzimas metabólicas que intervienen posteriormente. Entonces hablamos de enzima permeasa que se encuentra en la superficie de la membrana para regular el transporte activo. Luego, una vez que ingrese, encontrarán una serie de enzimas que van a desarrollar una ruta metabólica especial o única para esa especie bacteriana. A ver, necesito
que alguien me conteste cuál es la diferencia entre desarrollo y crecimiento. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Calladitos se quedan. Bueno, ni idea, desarrollo y crecimiento. Durante el desarrollo embrionario, ¿qué implica el desarrollo? Doctora, buenas tardes. Sí. El desarrollo sería de repente los sistemas, ¿no? La maduración de los sistemas y el crecimiento es el aumento de las células. Ya. Muy bien. ¿Tu apellido? Lazo, doctora. ¿Lazo? Sí, Lazo Sarmiento. Muy bien. Otro alumno, por favor. Es importante la intervención de ustedes. Bueno, como dice su compañera, generalmente el desarrollo, cuando hablamos de, por ejemplo, ¿no?, de un desarrollo embrionario, es cuando se forman, pues, los tejidos, ¿no? Formación de tejidos, aparatos, órganos, luego específicamente, y una vez que se ha desarrollado el embrión por completo, empieza el crecimiento, aumento de tamaño. Igual sucede acá en las bacterias, como todo ser vivo. Desarrollo implica un aumento de protoplasma bacteriano. Ustedes saben que en el protoplasma pues está presente todos los organelas que permiten que se sintetice todo lo necesario para la reproducción de una bacteria. Entonces, desarrollo, aumento de protoplasma bacteriano, se nota el mayor tamaño, por ende, suma de todos los procesos de asimilación y desasimilación. En un cultivo bacteriano, el desarrollo de una célula supone aumento de masa celular y número de organismos. Cuando nosotros hacemos una medición en el crecimiento bacteriano, puede ser cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa, vemos la medida del protoplasma total por unidad de volumen, es decir, la densidad. Pero cuando nosotros hacemos una medición cualitativa, que es la que realizamos en nuestro laboratorio, lo vemos por la interpretación de la presencia de la turbidez en el medio de cultivo, sólido o líquido. Muy bien. Existen factores que afectan pues este desarrollo. Uno de ellos pues la alteración en la síntesis de enzimas. Las condiciones óptimas son diferentes para cada especie, siempre que tenga presente. La herencia determina la diferencia entre las especies. Y acá pues es importante tener este concepto un poco más definido, que es cuando se da para una determinada bacteria una temperatura óptima, que va a implicar un desarrollo rápido. Y cuando no lo es, entonces acá tenemos un rango de temperatura en el cual se desarrolla determinados tipos de bacterias. Y lo que acá dice que cuando está en una temperatura óptima va a haber un desarrollo normal a rápido, pero cuando está en los límites, ¿no?, puede haber una inhibición o destrucción celular. Para entender mejor, el grupo de las bacterias psicrófilas se van a desarrollar desde -3 grados hasta 30 grados centígrados. Pero ¿dónde se va a ver un desarrollo óptimo, continuo?
cuando se encuentra a una temperatura de 10 a 20 grados centígrados. Esto quiere decir que si se encuentra en los límites cercanos a -3 o 30 grados centígrados, se puede dar la inhibición o destrucción celular. ¿Han entendido esta parte? ¿Un sí? Sí, doctor. Muy bien. Acá en las mesófilas tienen un rango de crecimiento de 10 grados centígrados a 45. El rango óptimo es de 20 a 40 grados centígrados. En las mesófilas se encuentran ubicadas las bacterias patógenas al hombre. Entonces, y en el hombre específicamente, pues la temperatura óptima en la que se va a desarrollar la bacteria es de 37 grados centígrados. Y finalmente el grupo de las bacterias termófilas que van a desarrollar en un rango de 25 a 80 grados centígrados, siendo su temperatura óptima de 50 grados a 60. Entonces la pregunta es, si se desarrolla estas termófilas a una temperatura cercana a 25 o 80 grados, ¿qué va a suceder? A la doctora, va a haber un crecimiento, una proliferación bacteriana. ¿Va a haber? Una multiplicación bacteriana. Un desarrollo. ¿Un crecimiento óptimo? A una temperatura óptima va a haber una mayor tasa de crecimiento y multiplicación bacteriana. No, es que la doctora mencionó si estas bacterias, las termófilas, están a una temperatura de 25 a 80. Quiere decir que no se van a desarrollar. Va a haber una destrucción de ellas. A los extremos, a la temperatura de los extremos no se propicia para que éstas se multipliquen. Exacto. En el rango óptimo, sí. Así es, así es. Hay un ensayo en las prácticas en la cual un inóculo, o sea, una cepa de una bacteria determinada, se somete a estas temperaturas. La óptima, como son mesófilas, la óptima podría estar en 40 grados centígrados. Y si lo ponemos la misma cepita en 100 grados centígrados, entonces y luego de someterla por un tiempo, la inoculamos en un medio de cultivo. ¿Qué es lo que se espera? Aquella que se sometió a la temperatura óptima va a desarrollar, o aquella que se sometió a 100 grados centígrados va a desarrollar. ¿Cuál de las dos va a desarrollar? La que se encuentra en temperatura óptima. ¿Cuál es? Hay 40. Así es, así es. A 100 grados centígrados estas bacterias pues son destruidas, ¿no? Es más, pasado los 60 también. pH óptimo para bacterias patógenas entre 7.2 y 7.6. Volumen y condición del inóculo, sustrato, oxígeno y anhídrido carbónico. En el volumen es variable respecto a las bacterias. Por ejemplo, hay bacterias que la presencia de una sola célula bacteriana produce infección, mientras que otros necesitan una gran cantidad para producir infección. Por ejemplo, estamos hablando de la Neisseria gonorrhoeae. Es muy baja la cantidad que se necesita mínima para producir la infección, mientras que en el Vibrio cholerae esta bacteria necesita tener una buena cantidad, una gran población de células para producir la infección. Condición del inóculo. La condición del inóculo, por ejemplo, en el laboratorio nosotros tenemos que, para mantener las cepas, tenemos que hacer repiques y pasarlos a medios de cultivo frescos, porque nuestros medios de cultivo son cerrados. Entonces, lo ideal es tener en cuenta el tiempo que está en ese medio y tratar de tomar esa muestra y pasarla a otra en un estadio que no esté ya en declinación, si no, ese inóculo no va a ser viable.
Y el sustrato, pues el sustrato tiene que tener todos los requerimientos nutritivos necesarios para que desarrolle determinado tipo de bacteria. Tener presente si necesitan oxígeno o no, y el CO2 pues es necesario para todo tipo de crecimiento. En ausencia total de esta molécula no hay desarrollo. La curva de desarrollo. Si nosotros graficamos el tiempo de desarrollo que necesita la bacteria para llegar a una nueva generación y las etapas que describirá viendo los cultivos, se van a determinar fases específicas de su desarrollo. Esto es, cuando se siembra en un medio de cultivo adecuado, con bacterias viables, se observa que la velocidad de crecimiento determina una curva de desarrollo característica dividida en 4 fases. Un medio de cultivo adecuado. Existen en el laboratorio medios de cultivos continuos, es decir, el medio de cultivo tiene diferentes entradas para ser suplementadas con oxígeno, nuevos nutrientes y expulsión de catabolitos. Entonces es un cultivo continuo. En este caso nosotros estamos hablando siempre de un cultivo cerrado, donde nuestro medio finalmente se va a agotar, contaminar. Entonces, en un medio de cultivo adecuado, con bacterias viables, es importante que sea viable, se observa que la velocidad de crecimiento determina una curva de desarrollo. La primera fase que nosotros vamos a observar es la fase de retardo, 2 horas, fase logarítmica, crecimiento o división cada 30 minutos, dependiendo de la especie. En la bacteria es 30, en las bacterias son 30 y en la célula animal es más, demora más. Fase estacionaria, la población es constante, o sea, hay crecimiento o división y a la vez muerte celular y es constante. En la fase de declinación hay una disminución de la población, quizás deformación de las células cuando no faltan nutrientes, empiezan a deformarse y finalmente, si eso no es replicado a un medio de cultivo nuevo, fresco, se producirá la muerte celular. Acá ustedes tienen en la fase 1, es la fase de retardo. En esta fase es importante, si nosotros tomamos una muestra de las primeras 2 horas del cultivo, de un inóculo que ha sido sembrado en un medio de cultivo, vamos a ver que el tamaño de las bacterias son más grandes que normalmente deberían ser, porque estos duplican toda su materia interna en espera de producirse la división. Y acá en otros libros no le dicen etapa de retardo, sino es una etapa latente en la cual se está reproduciendo internamente. Luego, en la fase 2, cuando ya se ha duplicado toda la materia prima, se empieza la división, y división logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? De una sola célula, 2, y así sucesivamente. Se van duplicando. Y luego en esta fase estacionaria, donde la división celular y muerte celular es más o menos congruente, y en la fase de declinación, o 4, podemos ver que ya prácticamente no hay división celular, sino se da muerte celular. Este es es un esquema de cómo es que se reproducen las bacterias y el tiempo que demora, ¿no? Acá, 30, o sea, tenemos en 2 horas, tenemos esta población de una sola bacteria. Esto se llama una división logarítmica. Multiplicación bacteriana por fisión binaria transversal durante la fase logarítmica de crecimiento exponencial.
Cada bacteria da origen a dos bacterias idénticas a dividirse en forma asexual. Y acá está la lectura de crecimiento bacteriano de forma cualitativa. Como ustedes podrán ver, acá está transparente y acá está opaco. Entonces, en esta fotografía, como pueden ver, en la transparente implica que no hay crecimiento. Crecimiento bacteriano. Cuando hay crecimiento o desarrollo bacteriano, se produce turbidez. Turbidez provocado por todas las bacterias que se han reproducido en este medio. Estos tubos contienen un caldo de cultivo que dice, el caldo claro o transparente indica ausencia de desarrollo, esta izquierda, y caldo turbio que indica crecimiento bacteriano. Creo que esto es todo. Acá. Ya hemos revisado el desarrollo de ciertos cúmulos en placas Petri. Entonces, esto es lo que se obtiene. Este medio, ven acá medio rosado, donde está el cursor, y el medio de cultivo se llama McConkey. Estos son especiales para las bacterias gram negativas, las enterobacterias, que son de forma bacilar, por eso se llaman bacilos gram negativos. Y acá, estas enterobacterias gram negativas se dividen en dos grandes grupos, los que fermentan la lactosa y los que no. Y nosotros no podemos ver esta actividad metabólica. Pero ¿qué sucede cuando se fermenta la lactosa? Se produce acidez. Y cuando no va a cambiar el pH del medio. Entonces, este medio de cultivo tiene como sustrato se llama aquel requerimiento del cual la célula va a obtener la energía necesaria para su metabolismo. La lactosa es el sustrato de este medio de cultivo, especialmente para enterobacterias. Y luego tiene un indicador que nos va a decir la variación del pH del medio de cultivo. Perdón. Bueno. Entonces, ustedes pueden ver acá colonias. Estos círculos se llaman colonias y cada uno ha crecido a partir de una sola bacteria con sucesivas divisiones logarítmicas. Entonces se van formando cúmulos. Si esta bacteria fuera una lactosa positiva en este medio McConkey, ¿qué va a significar el medio? ¿No es cierto? Pero eso no lo vemos. Pero el indicador, que es rojo neutro, va a neutralizar esa acidez. Y al neutralizar esa acidez cambia de color a rojo. Esta colonia roja significa que es una lactosa positiva. Porque el rojo fenol, que es un indicador, nos está diciendo que hay acidez debido a la fermentación de la lactosa. ¿Ven estas colonias transparentes? Son las lactosas negativas, aquellos que no han fermentado la lactosa. Muy bien. Acá preguntas, por favor, porque de esto se va a basar el metabolismo bacteriano. Preguntas, por favor. Doctora, yo quisiera preguntar, para poder medir la turbidez, ¿existe algún tipo de escala? La turbidez es Marfan, pero ese tipo de turbidez es necesario para tener un inóculo ideal y trabajar con ello, ¿sí? Si hay escalas. ¿Otra pregunta?
Una pregunta relacionada a este tema, por favor. Doctora, disculpe, una consulta. Con respecto a la curva de crecimiento, ¿es parecido en todas las bacterias o según grupos crece de diferente manera? Es el crecimiento normal que desarrolla, es la curva de crecimiento normal que desarrolla una bacteria en general. En general. Entonces, se supone que es para todas las bacterias. Gracias. Chicos, para que cuando ustedes entren al metabolismo bacteriano, que es la tercera práctica, tienen que hacer un listado de todos los medios de cultivos que se van a utilizar. Supongamos que le piden este McConkey. El McConkey tiene inhibidores de gram positivos. No va a crecer estafilococos, neumococos, haemófilos, etc. Solamente va a permitir el crecimiento de las enterobacterias. Ese es un fundamento. Y permite diferenciar enterobacterias fermentadoras de lactosa y otras no fermentadoras. ¿Quiénes fermentan la lactosa? La Escherichia coli, la Klebsiella. Quienes no fermentan es el Proteus, es la Salmonella. Entonces, es importante porque si nosotros tenemos una muestra y la sembramos por estría y agotamiento, como pueden ver acá, en la parte donde ya se ha ido disminuyendo la población o carga en el asa de siembra, van a salir colonias aisladas y podemos visualizar y diferenciar dos tipos de colonias, una roja y otra transparente. Y como sabemos que estamos trabajando con enterobacterias, ya sabemos que esta roja podría ser una Escherichia coli y esta un Proteus, Salmonella, Shigella, etc. Es importante ese tipo de fundamento para que ustedes puedan reconocer. Cuando se da el examen, se pondrá, antes eran tubos, ahora se pondrán fotografías y yo les voy a decir, digan usted qué colonia o qué especie es la que está viendo en este momento, y ustedes van a tener que decir qué bacteria es. Es por eso que les recomiendo, antes de entrar al metabolismo bacteriano, lean y cojan todos los medios de cultivo, serán pues 5 medios de cultivos, y es todo lo que tienen que hacer, interpretar y leer cómo es que les sirve a ustedes para poder evidenciar la presencia de un patógeno en una muestra biológica. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, en este medio de cultivo es una placa Petri que contiene agar, hematoxilina, eosina. Y como pueden ver acá, hay una coloración negra y otras que no lo presentan. Entonces, es otra manera de reconocer. Por ejemplo, esta se puede tratarse de una salmonela. Las salmonelas son lactosas negativas, pero a la vez producen este precipitado negro. Y ahí lo dejamos porque esto se debe a un estudio bioquímico que eso lo vamos a ver en el metabolismo bacteriano. Otra pregunta. ¿Pregunta al respecto? Profesora, buenas tardes. Bueno. Con respecto a la coloración, ¿por qué se pinta de rosado? ¿Me podría explicar con la tinción? Sí. En este Gracias. caso, en el caso de este medio de cultivo que contiene esta placa Petri, se llama McConkey y su indicador se llama rojo neutro. Acuérdense, los indicadores te señalan qué ruta metabólica ha seguido esta bacteria y nos permite identificar
qué especie es. Este indicador rojo neutro que está contenido en la placa, en el agar, cuando hay acidez, neutraliza esa acidez. ¿Quién la produce? La colonia. Entonces, esa colonia se va a pigmentar de rojo. Si la colonia no fermenta la lactosa, no va a producir acidez y por lo tanto su crecimiento va a ser transparente. ¿Te respondí la pregunta? ¿Por qué rojo? Porque rojo neutro, el indicador rojo neutro, reacciona con la acidez que produce la fermentación de la lactosa y toma la coloración rojo. Sí, gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Muy bien. A ver, miren ustedes. Dicen bacilos gram negativos anaerobios, facultativos. Facultativos que puede crecer en presencia o no del oxígeno. Entonces, ha crecido en todo el tubo, hay una pequeña turbidez. Acá el B dice, es un gram positivo y como pueden ver, hacia arriba hay transparencia, no hay crecimientos, pero este desarrollo bacteriano casi abarca todo el tubo, o sea que sí puede crecer en presencia de oxígeno. C, microorganismos anaerobios estrictos. Miren acá abajo casi transparente y arriba más turbio, opaco. Este crecimiento en los aerobios estrictos van hacia la superficie en busca del oxígeno que puede estar contenido entre el espacio libre del agar y el corcho o la tapa del tubo. En cambio, en este tubo está hacia abajo, buscando en lugares que haya menos cantidad de oxígeno. Son microorganismos anaerobios estrictos, los que no se desarrollan en presencia de oxígeno. Por lo tanto, se van a desarrollar en la parte inferior del caldo. Ahora, ¿qué caldo es? Caldo tioglicolato. Este caldo tioglicolato tiene factores que reducen el potencial de oxidorreducción. En otras palabras, el caldo tioglicolato reduce la tensión de oxígeno. Entonces, es por eso que crece el Clostridium, que es un anaerobio estricto, pero aún así se dirige hacia la parte más profunda del tubo. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué la parte más profunda? Porque es la parte donde no debe haber, porque la tensión de oxígeno es mínima. Aparte que el medio de cultivo baja también la tensión de oxígeno. Si nosotros vemos un tubo, voy a ver si puedo esquematizar esto. Y acá está ¿logran ver este esquema? A ver. ¿Logran ver este esquema? Sí, doctora. Ya. El caldo termina a ese nivel y este espacio contiene oxígeno. Por más que esté cerrado, no se ha realizado una extracción del oxígeno en esta área. Entonces, ese oxígeno presente es tóxico para el desarrollo del Clostridium. Por ende, está creciendo en la parte más profunda del tubo
porque hay menor tensión de oxígeno. Aparte que el caldo tioglicolato, porque es caldo tioglicolato, reduce la tensión de oxígeno. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿Contesté su pregunta, alumno? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Otra pregunta? doctora, sí, una consulta. En la práctica, los tubos se ven similares, por ejemplo, el tubo A y C, porque si bien es cierto, dice que en el C los aerobios estrictos están buscando el oxígeno, no hay una clara diferencia, al menos desde mi perspectiva. No sé si eso se gana con la práctica o es que sí es difícil diferenciarlo en la práctica también. Ya, la C es un microorganismo aerobio estricto. Mira, los que son aerobios generalmente pueden crecer en los más población en la parte superior, en este caso al borde donde termina el medio de cultivo. En este caso el medio de cultivo termina en un lugar donde está tapado por esa etiqueta que tiene, ¿no? No se nota bien cómo termina el tubo en sí, porque ustedes tienen que tener presente que el medio de cultivo no debe topar la tapa del tubo. Lo que yo veo es cuando hay desarrollo bacteriano, acá esta parte baja del tubo está casi transparente, es más opaca en la parte superior, que está cerca a la parte que está libre, donde no hay medio de cultivo. En este caso del A son anaerobios facultativos, o sea, puede crecer en presencia de oxígeno o no. Hay un desarrollo casi normal en todo el tubo. En la práctica número 1, creo que es el experimento 3, se trabajó con caldo tioglicolato, agar nutritivo, y se colocó esos tubos inoculados con Clostridium y Bacillus dentro de un frasco y este mismo dentro de una campana GASPA. Es una campana de anaerobiosis, el cual le da un medio anaerobio para el crecimiento de esos dos microorganismos. ¿Cómo es el sistema? Se ponen dos algodones, uno humedecido y otro seco. Se prende fuego al algodón seco, se cierra la tapa de esta campana GASPAC y el oxígeno, el algodón va a arder hasta que consuma el oxígeno. Por lo tanto, va a haber humedad, va a haber CO2 y va a haber ausencia de oxígeno en ese área. Cuando nosotros sacamos nuestras muestras, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el Bacillus creció en la superficie del agar, mientras que el Clostridium creció en la parte profunda del agar o caldo de cultivo. Es la gran diferencia que ustedes tienen que tener presente. Deberían complementar sus informes con las fotografías que se relacionen a la práctica. Es una sugerencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna explicación de por qué los gram positivos crecen en forma de copos? Generalmente si tú ves acá copos, son cúmulos de bacterias. Sencillamente es un tipo de crecimiento, no hay otra explicación. Ok, doctora, gracias. Que caracteriza a los gram positivos. Es como me preguntaras por qué los lactosas, por qué las enterobacterias
se tiñen de rojo, ¿no? Es una característica de la bacteria. ¿Cuál es la característica en este caso? Es que va a fermentar la lactosa, acidificando su colonia, y por lo tanto el indicador rojo neutro va a teñir esa colonia ácida a la vez que neutraliza la acidez.